¿Dónde se debe instalar un filtro secador? Durante mucho tiempo, la pregunta era ¿dónde es mejor instalar un filtro deshidratador? ¿En la línea de líquido o en la línea de succión? Al avanzar en esta discusión, se hará evidente que solo hay dos ubicaciones prácticas para la instalación de los filtros deshidratadores. Uno, la línea de succión y la línea de líquido. Ambas tienen muchas ventajas y también desventajas, las cuales serán analizadas en este video. Así que te invito a quedarte. Si no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Continuemos. Los componentes más afectados por los contaminantes son el compresor y la válvula de expansión o el tubo capilar si el sistema de refrigeración es más pequeño. Es obvio que los filtros deshidratadores deben de instalarse cerca de estos dos componentes. Antiguamente, la costumbre había sido instalar un filtro deshidratador en la línea de líquido para proteger la válvula de termoexpansión o también el capilar. Y en la línea de succión no se instalaba nada, o en algunas ocasiones se instalaba únicamente un filtro de cartón o fieltro, pero sin desecante, y solo temporalmente durante el arranque inicial del sistema, es decir, cuando el equipo se pone en marcha por primera vez, o también para limpieza después de una quemadura, el cual era luego retirado. En la línea de líquido, la instalación de un filtro deshidratador antes del dispositivo de expansión se ha vuelto la ubicación más aceptada por todos los que están involucrados con la fabricación, instalación, mantenimiento o servicio de todos tipos de equipos de refrigeración. Esto tiene las siguientes ventajas y desventajas. Primero que todo, la humedad es removida del refrigerante justo antes que el punto más bajo de temperatura que el sistema alcanza antes de entrar al dispositivo de expansión, limitando así la posibilidad de congelación. Además, el filtro deshidratador también removerá contaminantes sólidos, evitando también que se tape nuestro dispositivo de expansión. Otra consideración importante es que en esta ubicación el refrigerante está en forma líquida y a alta presión, lo que permite que el filtro deshidratador disponga de esa presión para proporcionar un flujo adecuado, y esto a su vez permita tener el tamaño del filtro deshidratador dentro de los límites económicos. Aún más, la velocidad del refrigerante es lenta y los diámetros más pequeños, lo que permite que esté más tiempo en contacto con el material desecante del filtro deshidratador. Esta instalación también tiene sus desventajas. Principalmente la capacidad de retención de agua de un filtro deshidratador disminuye a alta temperatura. Si el refrigerante líquido que llega hasta el filtro está muy caliente, se reduce la eficiencia del desecante. Sin embargo, los fabricantes de filtros compensan esa reducción de capacidad agregando más desecante. Aquí cabe mencionar que se han instalado filtros deshidratadores dentro del espacio refrigerado como en cámaras de congelación, con excelentes resultados, incluso mejores a que si se instalaran a la salida del condensador o del recibidor. Claro, siempre y cuando exista disponible una tubería con longitud suficiente dentro de la cámara. Una gran desventaja al instalar un filtro deshidratador en la línea de líquido es cuando este es del tipo de desecante suelto, el cual tiene que montarse en forma vertical con el flujo de abajo hacia arriba. Con este arreglo, las pulsaciones del refrigerante pueden levantar y dejar caer el desecante repetidamente, dando como resultado la formación de polvo en exceso. Esto puede entonces tapar la malla de salida y aún los tubos capilares.
Otra desventaja es que si existen sales metálicas en el sistema, no serán retenidas por el filtro deshidratador de la línea de líquido, ya que estas sales son solubles en el refrigerante líquido caliente y pasarán junto con este hacia otros componentes donde pueden causar varios daños, que si me escribes en los comentarios podemos hacer un video sobre este tema. En sistemas nuevos que van a arrancarse por primera vez después de haber efectuado un servicio o donde hubo una quemadura del compresor o cuando se sospecha que contienen contaminantes sólidos, se debe de instalar un filtro deshidratador en la línea de succión, además del de la línea de líquido. Aunque el uso de un filtro deshidratador para la línea de succión estaba reservado únicamente para estos propósitos, se ha comprobado que en esta ubicación también se pueden retener, además de partículas sólidas, otros contaminantes empleando los materiales desecantes adecuados. En primer término, al instalar el filtro deshidratador justo antes del compresor, se protege de los contaminantes sólidos que pueden causar abrasión a las partes móviles. Con una combinación de desecantes apropiados, también se pueden retener otros contaminantes como ácidos, humedad y sales metálicas. Estas últimas son solubles en el refrigerante líquido, como ya lo dijimos antes cuando estábamos hablando del otro tipo de filtros instalado en la línea de líquido. Pero en el vapor frío estas sales se precipitan y ya como sólidos son retenidos sobre la superficie del filtro deshidratador. De acuerdo con el principio de que la capacidad de retención de agua de un filtro deshidratador es mayor a baja temperatura, originalmente se pensaba que su instalación en la línea de succión lo haría más eficiente en cuanto a eliminación de humedad. Sin embargo, las pruebas han revelado que este no es el caso y que en realidad, de hecho, tiene menor capacidad de retención de agua, especialmente con el refrigerante 12 o el 502. Solamente con el refrigerante 22, un filtro deshidratador en la línea de succión tendría aproximadamente igual capacidad que en la línea de líquido. Otra desventaja para la instalación de un filtro deshidratador en la línea de succión es la cuestión del tamaño. Un filtro deshidratador para la línea de succión debe ser lo suficientemente grande para poder manejar la capacidad de flujo total de vapor del sistema y mantener una mínima caída de presión, ya que, como sabemos, una caída de presión alta en la línea de succión implica una disminución de capacidad en el sistema completo y probablemente una falla del compresor si la restricción es muy severa. Además, con la alta velocidad del vapor de refrigerante se tiene un contacto muy pobre entre este y el desecante. Si bien es cierto que el filtro deshidratador en la línea de succión protegerá al compresor de los contaminantes del sistema, no debe ser el único filtro en el sistema, ya que no podrá proteger el dispositivo de expansión y demás accesorios. El filtro deshidratador en la línea de succión debe usarse además de y no en lugar de un filtro deshidratador para la línea de líquido. Solamente en sistemas pequeños como refrigeradores domésticos, unidades de aires acondicionados de ventana, enfriadores de bebidas, congeladores, etc., se recomienda el uso de filtros deshidratadores con un solo desecante. En sistemas más grandes que usen compresores semiherméticos o abiertos, lo más recomendable es instalar filtros deshidratadores tanto en la línea de líquido como en la línea de succión. Espero que este video te haya servido mucho para entender más a fondo dónde es mejor instalar un filtro deshidratador, ya que puedes hacerlo tanto en la línea de líquido como en la línea de succión, pero como ya aprendimos, no es que solamente vas a instalar en la línea de succión, sino que
instalar un filtro deshidratador en la línea de succión permite proteger aún más el compresor, y esto se aplica generalmente cuando ha habido una quema de un compresor y tienes que reemplazar. Entonces, por causa de los ácidos que se generan en esta quemadura, por causa del aceite y demás materiales sólidos que hay, lo mejor es proteger el nuevo compresor con un buen filtro deshidratador, como ya mencionamos. Entonces, ahora ya sabes ¿por qué van instalado este tipo de filtros? Si te topas con un equipo de refrigeración que tenga estos dos tipos de filtros, vas a entender por qué están instalados allí. Me da mucho gusto poder enseñar todas estas cosas aquí en YouTube, porque te preparan para que cuando tú vayas a realizar trabajos más profundos vas a entender lo que estás mirando, porque te vas a encontrar con equipos que naturalmente no deberían de tener un filtro en la línea de succión, y ahora ya sabes que si lo ves ahí es porque antes de que tú le des servicio a ese equipo ya hubo una quema de un compresor y el anterior técnico que dio servicio o que reemplazó aquel compresor instaló aquel filtro. O lo que es peor, si el dueño te dice que sí se quemó el compresor pero nunca instalaron este filtro, y ahora sabes por qué este compresor está dando problemas o tiene problemas. En fin, todos estos detalles que te doy en mis videos te van a dar mucho mayor conocimiento para que tú puedas desarrollar tu labor como técnico de refrigeración de una manera más profesional. Así que te agradezco que estés aquí, y además te invito a suscribirte a este canal y también activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún nuevo video. Sin más que decir, esto fue Técnico Mundial. Nos vemos en la próxima.